En esta parte de la clase vamos a estudiar las reacciones metabólicas que corresponden a la fase 1. Las reacciones más comunes e importantes de fase 1 corresponden a las oxidaciones, las cuales a su vez se clasifican en microsomales o no microsomales, atendiendo a la distribución de las enzimas luego de someter a un homogenato de hígado a una centrifugación a 100.000 G. También encontramos en fase 1 reacciones de reducción y de hidrólisis. Comenzaremos por las oxidaciones microsomales. Los sistemas enzimáticos que llevan a cabo estas biotransformaciones se denominan oxidasas de función mixta o monooxigenasas. A nivel hepático hay dos grandes familias, las dependientes del citocromo P450 y las flavin monooxigenasas. Estas monooxigenasas utilizan el oxígeno molecular para, por un lado, oxidar el sustrato, que es el fármaco o xenobiótico, a través de la incorporación de un átomo de oxígeno, mientras que el otro átomo de oxígeno termina reducido a agua. Como pueden ver en la ecuación, se requiere de NADP como cofactor de la reacción de oxidación. El citocromo P450 está codificado por un grupo relativamente extenso de genes, que se abrevian con las letras C, Y, P, y se agrupan en varias familias y subfamilias. El sistema enzimático está conformado por la enzima propiamente dicha, que tiene un hemo como grupo prostético, la citocromo P450 reductasa para mantener el balance redox, el NAD-fosfato, fosfatidilcolina que facilita la transferencia de electrones y el oxígeno molecular necesario para el proceso oxidativo. El ciclo catalítico implica varias etapas sucesivas. Lo primero que ven en ambos recuadros es la representación de los 4 nitrógenos del sistema tetrapirrólico del grupo hemo, con el hierro en su estado de oxidación 3+, al que se le ha unido el oxígeno molecular bajo la forma hidroperóxido. Además, el hierro está coordinado con un grupo sulfidrilo de la cisteína de la enzima. Esta especie, por protonación y deshidratación, se convierte a la especie de hierro 5+, la cual está en resonancia con el radical hierro 4+. Esta especie de hierro 4+, es la activa y es capaz de romper en forma homolítica un enlace carbono-hidrógeno para dar un radical alquilo, y la especie 4, las cuales dan entre sí un acoplamiento radicalario, obteniéndose un alcohol y regenerándose el grupo hemo para iniciar un nuevo ciclo. Cuando el sustrato posee una doble ligadura carbono-carbono, se produce el mecanismo análogo, dando como resultado el epóxido correspondiente. Por lo tanto, importante recordar que el citocromo P450 lleva a cabo oxidaciones de tipo radicalario y que dichas oxidaciones, de acuerdo al sustrato, dan lugar a hidroxilaciones o epoxidaciones. A continuación, vamos a ir viendo los distintos sustratos que son susceptibles a la oxidación a través del sistema catalítico del citocromo P450. En el caso de sustratos con anillos aromáticos, la oxidación transcurre a través de la formación de un epóxido llamado óxido de areno, que puede evolucionar de diferentes maneras. A través de la migración de un hidruro, da lugar a la obtención del metabolito principal, que es el monohidroxilado, preferentemente en la posición para. Por otro lado, el epóxido puede sufrir una reacción hidrolítica y dar lugar al metabolito dihidroxilado. El óxido de areno
Es una especie reactiva con características electrofílicas y por lo tanto tiene la capacidad de reaccionar con nucleófilos como por ejemplo el grupo sulfidrilo del glutatión. El glutatión es un tripéptido que se encuentra en las células cumpliendo un rol de defensa, evitando principalmente los procesos oxidativos. Si se da la situación de un exceso de óxido de areno, como en una intoxicación o en un tratamiento crónico con altas dosis, las cantidades de glutatión no alcanzan y el óxido de areno comienza a reaccionar con otros nucleófilos que se encuentran a nivel celular, como lo son los ácidos nucleicos y proteínas. De esta manera, esta posibilidad determina su potencial efecto toxicológico. La facilidad y orientación con que ocurre la hidroxilación aromática está influenciada por los sustituyentes presentes en el anillo. Los dadores de electrones la favorecen y los atractores la reducen o impiden. Por ejemplo, un anillo aromático con sustituyente amino se hidroxila rápidamente en la posición para, principalmente, según el mecanismo que vimos en la diapositiva anterior. En el segundo ejemplo que vemos en la diapositiva, la hidroxilación no se produce debido a la presencia de sustituyentes atractores de electrones. Este grupo de oxidaciones se producen en la posición alílica a un doble enlace carbono-carbono, a un triple enlace carbono-carbono, y en ese caso la posición se llama propargílica, y en la posición bencílica cuando se trata de un compuesto con anillo bencénico y alguna cadena lateral. Como dijimos anteriormente, dado que las oxidaciones mediadas por el citocromo P450 son de tipo radicalaria, la especie que se genera está estabilizada por la presencia, respectivamente, del doble enlace, triple enlace y el anillo aromático. Los fármacos o xenobióticos, que poseen doble ligadura carbono-carbono, son oxidados por la citocromo P450 al correspondiente epóxido, que suele ser más estable que el óxido de areno que se forma en los aromáticos, y en muchos casos puede ser eliminado como tal o sufrir una reacción de tipo hidrolítica para dar el diol correspondiente. Por otro lado, el epóxido formado puede dar una reacción de transformación 1,2, obteniéndose una cetona y en forma análoga al óxido de areno, cuando las reservas de glutatión se ven superadas, puede dar reacciones con los centros nucleofílicos de las macromoléculas celulares, dando lugar a los fenómenos de toxicidad. En el caso de los alquinos terminales, se produce la formación de un epóxido transiente, el cual, a través de una cetena, se transforma en el ácido carboxílico correspondiente. Los carbonos alifáticos o alquílicos dan lugar a una oxidación llamada omega cuando ocurre en el metilo o carbono terminal y omega-1 cuando ocurre en el penúltimo carbono, pudiendo los alcoholes resultantes ser oxidados posteriormente a los aldehídos y ácidos correspondientes o las cetonas en el caso de los secundarios. Esta oxidación tiene lugar en cadenas alquílicas lineales o ramificadas. En los ejemplos que vemos en la diapositiva, en el caso del pentobarbital, se produce la oxidación omega-1 en una cadena ramificada. Y en el caso de la sulfonilurea, que tiene un sustituyente hidrocarbonado cíclico, la oxidación se produce en el carbono más distal con respecto al nitrógeno al que está unido. Otras reacciones que cataliza el citocromo P450 son las desalquilaciones de aminas, éteres y tioéteres. Tal como vimos anteriormente en el mecanismo de oxidación,
Este se produce dando lugar a hidroxilaciones o epoxidaciones. En este caso, se produce la hidroxilación en el carbono unido al heteroátomo, dando lugar a la formación del producto de oxidación del resto alquílico como aldehído. En el caso del ejemplo, es formaldehído porque se trata de un metilo. Si fuera tilo, obtendríamos acetaldehído. Y por otro lado, se obtiene el fragmento que contiene el heteroátomo, la amina, el tiol y el alcohol correspondiente, como puede verse en cada uno de los ejemplos. Es importante agregar que necesariamente esta oxidación se da cuando hay hidrógeno en el carbono que está unido en el heteroátomo. Por lo tanto, en un carbono terciario, esta oxidación no se da. Otra cuestión interesante en la desalquilación es tener en cuenta el metabolito que se detecta en orina. En el caso que tenemos de ejemplo en la diapositiva, si lo vemos desde el aspecto de la parte de la molécula que conservó el heteroátomo, en este caso un átomo de nitrógeno, podemos denominarlo como un proceso de desalquilación tal cual lo vimos anteriormente. Si el metabolito resultante es la parte hidrocarbonada que se oxida al aldehído, como se trata de la pérdida de la porción nitrogenada, denominamos al proceso desaminación oxidativa. Otra reacción, catalizada por el citocromo P450, es la deshalogenación oxidativa, que también transcurre a través de la hidroxilación en el carbono unido al átomo de halógeno, formándose un carbinol intermediario, el cual espontáneamente elimina el halogenuro de hidrógeno y el correspondiente compuesto carbonílico. En el caso de derivados dihalogenados, como en el ejemplo del halotano, el compuesto carbonílico es un halogenuro de ácido, que a su vez puede ser hidrolizado a ácido y, dada su capacidad acilante, puede reaccionar con nucleófilos celulares, dando lugar a los procesos de toxicidad. Cabe mencionar que los halógenos aromáticos son resistentes al metabolismo oxidativo, ya que no poseen hidrógeno en el carbono que lleva el halógeno. El otro grupo de monooxigenasas de la fracción microsomal son las dependientes de flavina y están implicadas en la oxidación de compuestos nitrogenados y azufrados. A diferencia del citocromo P450, son enzimas que poseen como coenzima al FAD, flavina adenina dinucleótido. En el ciclo catalítico vemos que la oxidación propiamente dicha se produce a través de la formación de un intermediario hidroperóxido del núcleo de flavina, en forma análoga al citocromo P450. De esta manera se obtiene el fármaco oxidado, dando lugar a la forma hidroxilada de la flavina, la cual se deshidrata para regenerar el FAD del estado basal. Las oxidaciones de aminas, catalizadas por las flavinas monooxigenasa, dan lugar a la formación de distintos productos de acuerdo a la naturaleza del grupo amino. En el caso de las aminas terciarias, se obtienen los N-óxidos. En el caso de aminas primarias y secundarias, se obtiene como producto las hidroxilaminas. Esas hidroxilaminas pueden seguir oxidándose. Las aminas primarias darán lugar a las nitronas y las secundarias pueden oxidarse al nitrocompuesto correspondiente. En compuestos con grupos tioéteres o sulfuros, como es el caso de la cimetidina, se oxidan a sulfóxido y los sulfóxidos a su vez pueden oxidarse a sulfonas. Ahora pasamos a otro grupo de enzimas que también catalizan reacciones de oxidación, pero que no forman parte de la fracción microsomal. Sin dejar de mencionar que existen enzimas específicas con respecto al sustrato, como la monoaminoxidasa, diaminoxidasa
hiposantina oxidasa, etc., la mayor parte de las enzimas que encontramos en la fracción soluble son inespecíficas. Entre ellas encontramos al alcohol y aldehído deshidrogenasa, que oxidan respectivamente a los alcoholes en aldehídos o cetonas, según sean primarios o secundarios, y los aldehídos a los ácidos correspondientes. La oxidación de los alcoholes secundarios no se considera muy importante metabólicamente hablando, ya que la reducción de la cetona para dar el alcohol ocurre más fácilmente, y dado que el alcohol es más polar, es más fácil eliminarlo o conjugarlo. Para el caso de los alcoholes primarios, esta reacción también es reversible, pero dado que los aldehídos se transforman en ácidos, esta reacción evoluciona favorablemente. Dejando atrás las oxidaciones, que son las reacciones de fase 1 por excelencia, también encontramos en esta etapa reacciones de reducción y de hidrólisis. Las reacciones de reducción son catalizadas por la citocromo C reductasa, dependiente del NADP, y otras enzimas inespecíficas. Comprende un gran número de procesos reductivos que involucran funciones con nitrógeno y azufre, como los que se muestran en la diapositiva: N-óxidos, nitrocompuestos, azocompuestos y N-óxidos de estos azocompuestos, disulfuros y sulfóxidos, y también funciones oxigenadas como aldehídos y cetonas y alquenos con distinto grado de sustitución. El otro grupo de reacciones diferentes a las oxidaciones son las de hidrólisis, puntualmente las de ésteres y amidas. La hidrólisis de los ésteres ocurre más rápidamente que las de amidas. Están catalizadas por esterasas de amplia distribución en todos los tejidos. Por otro lado, las amidasas son menos abundantes y se encuentran en células o tejidos específicos, y la velocidad de reacción con respecto al éster es mucho menor. Por lo tanto, la hidrólisis de la amida es más dificultosa. Estas diferencias se deben principalmente a la diferencia de electrofilicidad de los carbonos carbonílicos y a las características del grupo saliente en la reacción de hidrólisis. Un grupo interesante de amidasas lo constituyen las peptidasas, que son enzimas especializadas en la hidrólisis del grupo amido presente en los péptidos y proteínas. En el próximo video estudiaremos las reacciones de fase 2.